Siguiente contrato, el contrato de donación. Sí, bueno, la donación es aquel acto jurídico, a ver si me escuchan bien, el acto jurídico donde una persona lo otorga, lo transmite un bien en favor de un donatario. Esta puede ser condicionada, puede ser revocable en caso de ingratitud. La donación en caso de los bienes inmuebles, como les digo, puede ser de la propiedad y reservándose lo que llamamos el usufructo vitalicio. Pero los efectos fiscales de la donación, maestro. Bueno, aquí es importante que contemplemos que la donación se puede hacer entre cualquier persona, ¿sí? Está exenta entre ascendientes, descendientes, en línea recta y cónyuge, pero la donación se puede hacer entre cualquier persona, ¿sí? O sea, yo le puedo donar a mi sobrino, le puedo donar a mi tío, le puedo donar a mi vecino, por supuesto. Es una forma de transmitir la propiedad, pero estará exento de impuestos cuando sea entre ascendientes y descendientes en línea recta o cónyuge. Cuando se trata de una donación entre personas que no son ascendientes o descendientes en línea recta, está grabada aquella cantidad que rebase las 3 sumas al año, ¿sí? Hasta 3 sumas al año está exento, lo demás está grabado. Es una opción interesante, sí, es una opción interesante, porque muchas veces tenemos operaciones cotidianas que realizamos en el día a día y que no le damos importancia, pero sin embargo tiene un efecto fiscal importante. Vamos a ponerle nombre y apellido. Mi hijo se fue a estudiar a la Ciudad de México y entonces yo le estoy depositando su manutención, el gasto de su renta, incluso le deposito a él la colegiatura para que él se haga cargo de todos los gastos. Y le estoy depositando 40,000 pesos mensuales y además es en efectivo, porque yo tengo una tienda de materiales para la construcción y me pagan en efectivo. Y le deposito en efectivo. Al final del año él suma 480,000 pesos depositados en su cuenta bancaria. Recibe una invitación de las que ustedes seguramente han escuchado hablar o tal vez hasta les ha tocado atender, en donde la autoridad le dice: oye, Alberto Junior, ¿y esos 480,000 pesos de dónde vienen? No te tengo inscrito en el RFC, no me has pagado impuestos de los 480,000. Mi hijo va a decir: es que me los daba mi papá para la renta, para la alimentación, para el transporte, para los libros, para la colegiatura. Esa operación que estoy haciendo con mi hijo, ¿qué naturaleza legal tiene? ¿Qué es? ¿Es un mutuo? Son alimentos. Sí. Es una donación, ¿sí? Es una donación que estoy haciendo de dinero hacia él. Caso contrario, mis papás son mayores, ya no trabajan, tienen necesidades de salud y tal vez incluso de alimentación y de vestido, y también les deposito, también les hago un depósito. Termina el ejercicio y tienen 300,000 pesos depositados y el banco los manda a llamar, o incluso el SAT: ¿este dinero de dónde viene? ¿Sí? Estas operaciones tan comunes, tan fácil que se nos da, es una donación, ¿sí? Y debería de estar documentada, ¿sí? Debería estar documentada con un contrato, porque el Código Civil así lo señala. De hecho, si nos quieres comentar los artículos que el Código Civil señala. Sí, bueno, lo que
comento, bueno, la donación puede ser verbal por escrito, incluso, bueno, nada más contextualizando lo que tú comentas, don Alberto, incluso de padre a hijo o entre parientes en línea recta, hay una obligación de dar alimentos. Entonces también por eso a eso atiende la naturaleza de la exención de la donación en línea recta, porque tienes que proveer vestido, sustento, alimentación, educación, y bueno, es la manera que tenemos. Ahora, las donaciones como tal pueden hacerse verbalmente o por escrito, pero solamente las donaciones de bienes muebles se pueden hacer de manera verbal. Si la donación, si el valor de los muebles no pasa de más de 100 veces el salario mínimo, esta donación, como les decía, puede ser verbal. Si el valor de los muebles excede el monto señalado en el artículo anterior, pero no de 500 días de salario mínimo, la donación se tiene que hacer por escrito. Pero además, si pasa de más de 500 días de salario, la donación se tiene que hacer en escritura pública. Y además, añado, si la donación es de bienes inmuebles, tienen que cubrirse los mismos requisitos que se reúnen para las compraventas. Esto es, tiene que haber una transmisión del dominio, de la propiedad, tiene que haber un cambio de propietarios, tiene que haber una inscripción en Catastro del Estado y una inscripción en el Registro Público de la Propiedad para que surta efectos ante terceros. Aunque y eso es bien importante, un contrato de donación hecho, incluso ratificado, de un bien inmueble, pero que no está hecho en escritura pública y no cumple los requisitos de las compraventas de bienes inmuebles, no se perfecciona. Entonces es luego común ver contratos de donación donde no hay una transmisión de dominio, no hay una transmisión, no hay un registro en el registro público de la propiedad, y por tanto no sean, por tanto tienen vicios de forma, los vicios que establece el propio Código Civil. Sí, aquí es importante que esto lo tengamos claro, porque miren, en la evolución del derecho, en la evolución de la fiscalización, nos hemos encontrado que hay requisitos de forma y requisitos de fondo, y que los requisitos de forma muchas veces los desestimamos y pensamos que como tenemos cumplido el requisito de fondo, entonces la deducción está salvaguardada. Pero no es así, y hay muchas tesis que así lo señalan. No sé si recuerden hace algunos años, cuando existía todavía la DIM y que había la obligación del envío de la declaración de sueldos y salarios pagados, y que era un requisito de deducción. Y entonces tú decías, oye, yo los sueldos efectivamente los pagué, el subsidio del empleo efectivamente lo pagué, están inscritos mis trabajadores al Seguro Social, si se me olvida enviar la DIN, pues no debe haber problema, que me multen y la mando después. Pues no. En su momento se emitió una tesis que decía que el no envío de la DIN era suficiente para hacer no deducible los sueldos, aunque tuvieras todo lo demás. En el caso de la donación, tenemos criterios que nos dicen que no importa que la donación se haya hecho por escrito, que no importa que la donación se haya hecho ante un fedatario público. Si la donación, de acuerdo al artículo 1505 del Código Civil Federal, no se lleva en escritura pública, no existe la donación. Oye, pero es que es un acuerdo de voluntades entre padre e hijo. Está por escrito, está cotejado. Sí, pero el 1505 de Código Civil Federal te dice que esté elevado a escritura pública. Ojo, entonces no basta con el contrato, no basta con el cotejo, tiene que estar en escritura pública, y además
Además, debe de estar informado en la declaración anual de las personas físicas de los donativos recibidos. ¿Sí? Son de esos temas que pareciera ser que son fáciles, los donativos, pero que cuando empiezas a ver el marco regulatorio del mismo, te das cuenta que no es fácil. Yo me he encontrado clientes que estoy asesorando o auditando y que el donativo lo ven como que, es que mi papá le donó a mi mamá o mi papá me donó a mí y no está hecho por escrito, no está ante fedatario y no está en escritura pública. ¿Sí? A lo mejor sí está informado en el anual, pero no está en escritura pública. El fondo está cubierto, pero la forma no. Y la forma puede ser ocasional, puede ocasionar, la falta de forma puede ocasionar que sea un ingreso grabado. Entonces, ojo con el contrato de donación, ¿sí? No, sí, incluso fíjate que yo se los comento porque hace unos días, o bueno, hace un mes, me llega una representante de una persona moral diciendo que se le había hecho una donación a la persona moral a través de un contrato y la donación era de un bien inmueble. Y dice, y ratificamos las firmas ante el fedatario público. Pero le dije, sí, está bien, es una, digamos, es la promesa de hacer una donación, pero no se va a materializar hasta que no cumplamos lo que, como bien comentas, lo que dice el Código Civil, que se reúnan los mismos requisitos que en la compraventa, que se haga una transmisión de dominio, que haya un registro, de la propiedad y como tal cambie ya así la propiedad a nombre del donatario. No, y es que en este tema en particular, o sea, si yo estoy donando un bien inmueble, pues cómo no va a estar inscrito en el registro público de la propiedad, cómo no va a haber una escritura pública. O sea, este ejemplo nos sirve para poder señalar que cada contrato, además, debe de seguir las particularidades específicas del bien o del objeto que se esté realizando. Obviamente una donación de dinero pues no se escribe en el registro público de la propiedad, o sea, no es necesario, ¿sí? Una donación de una computadora, un donativo de una computadora, pues no se escribe en el registro público de la propiedad. Pero si yo estoy donando una casa, si yo estoy donando un terreno, además de todo lo que ya dijimos, pues tiene que haber una escritura pública inscrita en el registro público de la propiedad para que el donativo surte efectos, ¿sí? Y hay algo que comentó el licenciado Vital hace algunos minutos, que tal vez lo dijo tan aprisa que no lo pescaron, pero yo se los quiero reiterar. El donativo, ojo, es revertible. La donación es revertible. Sí. Ojo, cuidado con Se puede condicionar. La donación por ley, por Código Civil, es revertible. Caso particular, y espero no ofender a nadie. Yo le dono a mi esposa una casa y hacemos todas las formalidades en escritura pública, inscrita en el registro de la propiedad, etc. Pero luego nos peleamos. Mira, te la pongo más fácil. Termino Nos peleamos. Yo puedo pedir la reversión del donativo por ingratitud. El Código Civil señala la ingratitud como motivo de reversión del donativo. Entonces, cuidado cuando propongamos una donación porque es reversible. Adelante, notario. No, sí, yo lo que quería reiterar, es como lo comentas, que en muchas ocasiones las donaciones se pueden revertir por caso de ingratitud, incluso se pueden condicionar, las donaciones pueden ser onerosas, ¿sí? Pueden condicionar y pueden generar ciertas cargas, o pueden condicionar, oye, sí, te voy a donar la casa, pero las rentas del bien las voy a disfrutar yo. Esto aplica
porque tenemos candados en nuestra codificación civil que cuidan que los adultos mayores no queden desamparados. En todo caso, y muchas veces se hace la donación del único bien de que poseen, y sí se puede hacer, pero es importante que haya una reserva o que haya esa condicionante para que conserves ellos el usufructo de las cosas. Sí, el primer tema que vimos de la reversión fue por ingratitud, pero también puede haber una reversión del donativo o de las donaciones porque haya caído en desgracia la persona que donó sus bienes, porque ya no tenga cómo subsistir. Yo siempre les digo a mis clientes, a ver, si quieres transmitir la propiedad y la quieres transmitir en forma definitiva, compraventa. Compraventa. O sea, no transmitas la propiedad vía donación porque tiene reversión. ¿Sí? Por ingratitud, porque cayó en desgracia, porque no tiene mínimo vital. Entonces la donación, ojo, puede ser revertible, la compraventa no. Si queremos un tema definitivo, una acción definitiva de transmisión de la propiedad, mejor una compraventa y busquemos opciones para los impuestos. ¿Dudas, comentarios? Si no, para pasar a nuestro siguiente contrato que estaremos ejemplificando.